Buenas tardes, apreciados eh, apreciadas personas que escuchan este programa de historia, encaminado a mostrar algunos aspectos de lo que ha ocurrido en Colombia y en el mundo, con la idea siempre de dar a conocer algo y enseñar algo. Eh, no se trata pues de algo científico sobre bomba atómica, neutrones, protones, átomo, pero la historia es necesaria conocerla porque es lo que está viviendo el hombre. Si el hombre no conoce la historia de lo que ha sido su pasado, su presente y su porvenir, va al fracaso. ¿Cuántas veces venimos repitiendo en Colombia los errores pasados por gente que no conoce absolutamente la historia? Como en el momento actual, de que se habla de que estamos en un completo caos, que está, pues que ya se acaba todo, cuando si miramos atrás en la historia de Colombia, vemos que en Colombia sí ha habido momentos más terribles que estos. Para no citar tantos casos que ha habido, recordemos que hubo una guerra civil llamada de los 1000 días que duró 3 años. Al terminar ella perdimos a Panamá a manos de los Estados Unidos que protegió a Panamá. Perdimos el istmo de Panamá que se había unido a Colombia. Lo perdimos. Y vino una guerra terrible de 3 años, la guerra de la guerra de los 1000 días, en que la crisis económica fue casi total. Y sin embargo el país se repuso. Luego vino un hombre militar, guerrero victorioso, el general Rafael Reyes, que en realidad fuera gran administrador, pero sus copartidarios conservadores no les gustaba porque él llamó a los liberales que venían perseguidos por los gobiernos de conservadores de Caro y Marroquín. Y, y Reyes impulsó la industrialización, impulsó el comercio, un gran administrador, chocó con la élite gobernante como a veces ocurre, pero en 1910 se logró que los liberales no siguieran con guerra civil y los conservadores permitieran que los liberales pudieran criticar los gobiernos, tener periódicos como Eduardo Santos e inclusive llegar al poder en 1930. Eso es muy importante. Por eso les quiero preguntar si a ustedes les gusta la historia, estos fenómenos que se dan a conocer, porque hay mucha ignorancia al respecto. Por eso deben decir que si les gusta, darle lo que llaman el like, también suscribirse, comentar y sobre todo compartir y formar discusiones en el seno y inclusive si no les gusta decir que no les gusta o que consideran que no es así. Eso es importante, lo importante es discutir decentemente sin necesidad de agravios. Y por eso hoy voy a hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención en este momento. A mí me gusta enseñar, aunque sea historia, porque comparto lo que leí en un libro famoso que leí a fondo de Violet Boller, que llama La Ruta del Conocimiento, libro que recomiendo espectacular sobre las culturas persa y musulmana, los que hicieron en Europa, que han tratado de encubrir muchas de las cosas que se llevaron al éxito científico en Europa, sobre todo en medicina, es de los árabes y de los persas y las traducciones de los griegos. Eh, y de uno de esos jefes de esas religiones, el profeta dijo lo siguiente, que siempre lo repetiré, abro comillas: no hay nada más grande a los ojos de Dios que un hombre que ha aprendido una ciencia y que se la ha enseñado al pueblo. Ojalá todo el que supiera algo lo enseñara. Eh, bueno, hoy en día hay la educación en las universidades, los colegios, etcétera, pero antiguamente eran hombres que voluntariamente enseñaban, basados muchas veces en la religión. Bueno, esa es una frase que a mí siempre me ha dominado y que me impactó en este famoso libro y que es lo que yo quiero practicar. Bien, eh, soy un lector incansable de la prensa, que en este momento la prensa escrita y la radial están como en crisis. Por ejemplo, el periódico El Espectador no volvió. A mí me recibí el domingo, porque apenas venía en papel el domingo. Ya hace como 15 días que ya no venían más. El domingo El País de Cali también se terminó, únicamente digital.
y uno con los años se encariñó mucho con la prensa. Queda el tiempo de Bogotá, que tiene una tendencia pues antigobiernista, y de la primera página casi hasta la última están contra el gobierno, lo mismo que noticieros como Caracol y RCN. En este momento hay una crisis allí, ¿no? En Caracol, porque van a licenciar una cantidad de gente. Salen el director de Caracol en radio, Gómez, y salen unos 30 o 40, otros dicen que 80 periodistas. Hay una crisis que se va a presentar, parecida a lo que ha pasado con las emisoras, que se han ido cancelando porque no hay pauta. Ya la gente no da tanto para pauta de la radio, y entonces eso ha afectado gravemente. En cambio, ustedes ven que en la televisión se dan pautas, pero costosísimas, y tienen pauta de varios minutos prácticamente uno cuando ve un programa de televisión. Bien, en el periódico El Tiempo del día lunes pasado, eh, se plantea por alguien importante algunos aspectos muy interesantes. Se trata del precandidato Enrique Peñalosa, que fue 2 veces alcalde de Bogotá, y que dice que él, por su temperamento, por sus conocimientos, por su experiencia, es el hombre que tiene más llamado para ser el candidato a la presidencia en Colombia. Eso dice él, que tiene 10 puntos por encima de Abelardo del Espriella, y que él pues fundamenta en gran parte de su actuación diciendo que hay un desastre en Colombia, algo así pues como que si fuera el Titanic el que hubiera ya encallado o hundido definitivamente. Yo le digo lo siguiente: cuando uno tiene vida larga y sobre todo ha leído y estudiado, se da cuenta de que si uno compara el momento actual no es tan grave la situación, porque pues el Congreso sigue funcionando. Cuando ha ido el gobierno lleva ya con las bayonetas a cerrar el Congreso, como lo hizo el doctor Ospina Pérez en 1949? Cerró el Congreso y se acabó la democracia en Colombia, hasta que volvió parcialmente con el Frente Nacional, parcialmente. Ahí hubo un grave error también en eso. Y otros presidentes han tenido que asumir problemas demasiado graves, ¿no? De ahí para atrás, pues no se diga. El doctor Laureano Gómez, que llega a la presidencia, pues le dio un golpe de Estado y gobernó un militar a quien lo legitimaron en el poder por 4 años, hasta 1957. 58, pero tuvo que irse de la presidencia, 57, tuvo que irse de la presidencia y comenzó el Frente Nacional. Los que hemos vivido los gobiernos del Frente Nacional, yo estaba en Bogotá en la universidad cuando eso, vimos que el doctor Lleras Camargo fue recibido en forma aceptada por todo el mundo, y sin embargo al final tuvo problemas, y porque la política de él era que todos esos grupos que se habían levantado contra el gobierno anterior, se hacer con ellos la paz, pero hubo un grupo que no lo quiso aceptar, que fue el grupo del cual era segundo tiro, el famoso tiro fijo, pues, y entonces hubo ese problema con esa gente. Y luego sigue el gobierno de Guillermo León Valencia, un señor que no estaba preparado para ser presidente, pues porque no tenía la formación, era un hombre empírico, él ni siquiera se graduó, él abandonó la universidad, y que hizo la famosa guerra contra un grupo que ha surgido que llamaba la FARC, ¿no? El ataque a Marquetalia, que luego hizo que esa gente se fuera para otro lugar y ahí se crecieran. Y aparecieron también los helenos, y eso ya complicó la situación. Ya no se trataba de campesinos que iban a perseguir y que los campesinos se defendían, sino ya eran grupos que estaban influidos por la Revolución Cubana, o sea, ya tenían aspectos comunistas. Y luego, como todo el mundo sabe, apareció el M-19, allá alegando de que el 19 de abril de los años 69, Rojas Pinilla perdió el poder por un fraude que se le hizo en la elección, y que ganó el doctor Misael Pastrana Borrero. Y si ustedes van a los gobiernos que vienen luego, por ejemplo, después de él, López, Miquelsen tuvo problemas gravísimos cuando le hicieron esa huelga tremenda, casi lo tumban. Ahí murió más de 20.000 personas, más de 20 personas, perdón, otros dicen que 20.000, o como, murió una cantidad de gente. Y luego de él vino Turbay, que estableció el Estatuto de Seguridad para poder gobernar, y hubo el problema de la República Dominicana, que tenía a Colombia tenso, porque ahí estaban los embajadores, entre ellos de Estados Unidos, Turbay,
que supo manejar los militares, sobre todo al doctor Camacho Leiva, porque le dio prerrogativas y cosas, lo supo contener para que no atacaran a la República Dominicana y salvó a esa gente, aunque hubo un precio que hubo que pagar en dinero, pero salvó a esa gente. Infortunadamente el doctor Belisario Betancourt no manejó la situación del Palacio de Justicia, ahí fueron masacrados los magistrados de allí, murieron también soldados de la República, murió gente que hasta salió con vida, dicen, y fueron fotografiados, y hubo ese problema gravísimo que ha sacudido al país y que en estos días pues conmocionó nuevamente al país recordando ello. Y vean lo que siguió después de él. Barco, en los gobiernos de Barco y el otro, no mataron a varios precandidatos. No sabemos si eso vaya a ocurrir ahora. Y no parece por el momento, porque los que son el grupo que sigue al presidente sacó un candidato que parece que le ha ido bien. Y la derecha tiene una cantidad de hombres que no han podido ponerse de acuerdo sobre uno solo y que es difícil, porque muchos de ellos son hombres eminentes y hombres de una gran capacidad de trabajo que aspiran al cargo y que no van a ceder fácilmente. Y entre ellos se ha ido adelante un abogado llamado Abelardo del Espriella, que es el capitán en este momento. Hay el grupo de Uribe y hay el de este señor Enrique Peñalosa. Hay varios candidatos en ciernes. Pues este candidato, Enrique Peñalosa, rindió un reportaje al periódico El Tiempo que dice que él era el hombre competente para ello porque fue 2 veces alcalde de Bogotá y que este gobierno pues está prácticamente acabando con el país, lo da a entender. Eh, Él dice pues que muchos de los candidatos que hay hoy en realidad no reúnen los requisitos necesarios para ser candidatos y que vamos pues a jugarnos la democracia en estas próximas elecciones. Y él habla de algunos aspectos que parecen muy importantes, como los siguientes. Él dice pues que hay que mantener lo que es la empresa privada, la tecnocracia, para él lo que vale es la tecnocracia, y que el peligro que hay ahora es estatizante. La periodista María Isabel Rueda, que es de extrema derecha, le pregunta pues que si este gobierno del señor Petro no es pues un gobierno comunista vergonzante. Y él dice, no es eso, es estatizante, o sea, quiere que el Estado maneje mucho, pero no le da el calificativo de comunista, a pesar de que él es gran enemigo del amigo del presidente. Y dice que hay estos señores, como el candidato del presidente, pues que es un señor Cepeda, y, y Iván Mordisco, sí, Iván Mordisco tiene unos serios problemas eh, que hay que detener, que hay que frenar, porque Iván Mordisco, Iván Cepeda, han sido, son guerrilleros y ellos en realidad lo que querían era matar gente para lograr sus propósitos, o sea, ataca lo que es la guerrilla. Y en este momento es bueno saber de historia algo de guerrilla. ¿Y por qué subieron las guerrillas? En España surgieron las guerrillas para combatir a Napoleón. La palabra guerrilla se volvió universal. Napoleón apresó a los reyes de España y el pueblo español se levantó y dijo que no admitía el gobierno que estableció ya Napoleón, un gobierno extranjero francés del hermano de Napoleón, y todo el pueblo se levantó contra el invasor. Y entonces apareció una palabra que se hizo universal, la palabra guerrilla. Y más tarde Napoleón es derrotado en España, pierde como 300.000 hombres, que más tarde le hace falta cuando va a pelear a Rusia. Bueno, los americanos acá, los dueños de las buenas propiedades y el comercio, las minas, las haciendas, los que eran herederos de los españoles, ellos quieren reemplazar a los españoles, porque más que todo por el comercio, porque no podían avanzar ni gozar de sus propiedades, ni exportar como era debido, porque España ponía muchos límites. España lo que quería era que de España vinieran los productos, acá los americanos los compraran y no los dejaban producir determinados artículos. Eso promocionó la independencia en gran parte, además la ilustración de los que vienen en América. Y dice Peñalosa que a estos señores como Iván Mordisco y Cepeda, que es el candidato del gobierno prácticamente, que ellos tienen ese propósito.
Hay que decir sobre las guerrillas que las guerrillas jugaron papel en Colombia. Si la guerra que se hizo contra España fue de guerrillas. ¿Y quién lo reconoció? Hombre, Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y yo no estoy diciendo que haya guerrilla en Colombia ahora, no, sino lo que se dice con ignorancia. Oiga bien que le voy a leer de este libro de Indalecio Líbano Aguirre, una obra, esta edición fue lujosa, de Indalecio Líbano Aguirre. Bolívar, Bolívar quiere explicar por qué hizo la guerra a muerte, que tanto le han criticado. Y dijo lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Dice lo siguiente: las grandes medidas para mantener una empresa sin recursos son indispensables, aunque terribles. Recuerde usted, le dice a Santander, los violentos resortes que he tenido que mover para lograr los pocos sucesos que nos tienen con vida, para comprometer 4 guerrillas que han contribuido a liberarnos. Fue necesario declarar la guerra a muerte. Entonces, cuando hay opresión, pues las guerrillas se vuelven guerrillas. Lo que pasa es que el problema que hubo aquí en Colombia, la persecución que hubo con los campesinos, que los llevó pues a hacer resistencias, que el Frente Nacional fue exclusivo únicamente para liberales y conservadores, y más adelante, bueno, y más adelante, cuando el doctor Valencia pues inició esa campaña para tomarse a Marquetalia, se formó la FARC y también se formaron los helenos, que ahí están todavía los helenos, aunque dicen que los helenos ya se han metido en la droga, pues eso es muy reprochable, indudablemente. Y luego, pues quién no sabe por qué se formó el M-19, y entonces a esa gente la amnistiaron, y ya un guerrillero amnistiado políticamente puede intervenir en cuestiones políticas por una razón muy sencilla, porque recupera sus derechos de ciudadano, y muchos de ellos se metieron al Congreso, fueron grandes senadores o representantes o aspirantes a la presidencia, y podían serlo porque se trata de delitos políticos. Y cuando hay esas luchas guerrilleras se cometen crímenes. Y si los comete el Estado y los falsos positivos no son también imputables al Estado, entonces vean ustedes pues que eso hay que medir las cosas en cierta medida. Bien, el señor Peñalosa, en otra de sus afirmaciones que hace por ahí, dice lo siguiente, que es lo que yo quiero destacar hoy. Y en eso sí estoy de acuerdo con Peñalosa, aunque no es de mi corriente política, como tampoco lo es el aspecto guerrillero, ¿no? Yo he sido un abogado que me gusta es la juridicidad, la constitución, la democracia liberal, con su separación de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que es la organización liberal que trata de mantenerse en Colombia. Bien, el señor Peñalosa dice lo siguiente, le preguntan sobre qué opina, por ejemplo, sobre el doctor Abelardo de la Espriella, que va a la cabeza, y él sostiene que ese señor, que hay que tener en cuenta lo siguiente: en los cargos aún sencillos siempre debe jugar papel la hoja de vida de la persona, y más si es candidato a la presidencia de la República, la hoja de vida es fundamental. Y si uno mira a Colombia en su pasado, muchos de los presidentes fueron abogados litigantes o hombres importantes como José Ignacio de Márquez. Presidentes como Pedro Alcántara Herrán y Mosquera fueron luchadores por la patria y estuvieron hasta en Junín y Ayacucho. Y sobre todo Pedro Alcántara Herrán. Mosquera también luchó y era gran amigo íntimo de Bolívar. Y su hermano fue presidente de Colombia, era un abogado que fue destacado en la época de la independencia. Y si miramos luego a José Hilario López, también fue otro héroe de la independencia que buscó la libertad de los esclavos y la obtuvo. Y si miramos, Obando sí tiene ciertos problemas. A él lo acusaron de la muerte de Sucre, probablemente eso pudo haberlo vetado. Pero fue presidente y no duró sino un año porque le dio un golpe de Estado. José María Melo, que venía de Alemania, era un patriota que luchó en la independencia, pues no duró sino 6 meses en el poder como jefe de los artesanos. Y luego siguieron otros presidentes como Mariano Espina Rodríguez, fundador del Partido Conservador, que era un hombre que era de academia, era abogado,
fue ministro de Pedro Alcántara Herrán de Educación y luego presidente de Colombia con un nombre que muchos colombianos ni saben que tuvo el nombre Colombia, la Confederación Granadina por 4 años. Y luego viene el triunfo de Mosquera con los liberales, hubo un error ahí, se hace la República Liberal que dura 23 años en presidentes de 2 años, pero todos esos presidentes de 2 años dejaron una estela muy luminosa. Fueron gente supremamente honrada, de ninguno de ellos se dijo que hubiera abusado del cargo público, y alguno de ellos que llevó unas cortinas y una alfombra porque ese Palacio de San Carlos eso no tenía nada y la llevó. Cuando vio que la señora las iba a recoger le dijo no, 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 deja esas cortinas, esas alfombras allí, porque nadie vio que las trajimos, pero van a ver que nos las llevamos y van a ver que nos las robamos. Y luego Núñez murió poeta. Su máximo enemigo, Vargas Vila, que lo atacó a morir, dijo, en eso sí fue cierto, Núñez murió poeta, no robó, ni Miguel Antonio Caro, que también murió pobre, y fue presidente fanático, religioso y político, y murió pobre. Otros sí buscaron enriquecerse. Bueno, y sobre todo ya en el siglo XX, bajo el influjo tremendo del sueño americano y vivir muy bien, pues muchos se dedicaron a la política, fue para conseguir dinero. Bueno, y en todo caso, dice este señor que a él no le gusta Abelardo de la Espriella porque no está de acuerdo con su hoja de vida. ¿Y cuál es la hoja de vida de este personaje, según este señor, y según lo sabe todo el mundo? Que este señor se dedicó a defender ciertas personas que le han hecho mucho mal al país, dice, y que un hombre así no puede ser candidato a la presidencia, ¿no? Los términos que emplea son bastante duros. Dice, por ejemplo, y lo leo textualmente, le pregunta a la periodista, y la otra opción que es libre empresa con iniciativa privada, ¿cree que Abelardo de la Espriella la encarna? Y contesta, todo el mundo sabe quién es este señor de la Espriella hoy en día, a menos si por lo menos se informa. Y dijo este señor, que no es candidato mío, ni mucho menos, ni es candidato mío, ni mucho menos. Bueno, dijo, no, él quiere encarnar una opción, pero independientemente de lo que ha hecho Abelardo en su vida, que no voy a cuestionar si es legal, sí me parece que para cualquier cargo que sea para administrar una finca, una panadería y más para la presidencia de Colombia, la hoja de vida sí importa. Y lo único que ha hecho Abelardo en su vida es buscar a toda costa ganar plata, trabajándoles a muchas de las personas que más daño le han hecho al país. Que la hoja de vida de un eventual presidente es haberse dedicado su vida a trabajar para los que para los que han hecho daño a Colombia y a los colombianos, llámese SAP. SAP es el amigo de Maduro allá en Venezuela. Repito ese punto para que no haya confusión. Dice él así, dice él que pues que y lo único que ha hecho Abelardo en su vida es buscar a toda costa ganar plata, trabajándoles a muchas de las personas que más daño le han hecho al país. Que la hoja de vida de un eventual presidente sea haber dedicado su vida a trabajar para los que le han hecho daño a Colombia y a los colombianos, llame Saab o los Nules, pues los Nules a esos también les trabajó, o los paramilitares o los señores de DMG. Pues repito, no cuestiono la legalidad de la actuación de Abelardo, es un abogado litigante, pero sí creo que no es la hoja de vida que necesita un presidente de Colombia. De modo pues que él dice que para ser presidente de un país se requiere una hoja de vida acorde con el cargo que se va a desempeñar, y es la verdad. Si uno para ser juez le pedían no sé cuántas cosas desde el partido de nacimiento, el pasado judicial, el documento de que uno ha estado en una universidad y se había graduado, de que no tiene nada pendiente, etcétera, 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 y que no debe nada al Estado.
¿cómo será para un presidente de la República que va a manejar todo un país? La hoja de vida de la persona debe ser bien, bien importante, ¿no? Bien importante. No fijarse tanto en que de pronto haya sido una persona que haya sido enemiga del Estado, si lo han amnistiado, sino ver en realidad qué es lo que ha hecho ese señor. Si en realidad su hoja de vida vale la pena tenerla en cuenta. Este señor mm, mm, Enrique Peñalosa dice una verdad que yo sí comparto, de que es importante la hoja de vida. Y los colombianos deben examinar la hoja de vida de aquellos que se van a lanzar a la presidencia. Yo no estoy diciendo que voten por determinada persona, no en absoluto, sino que estoy de acuerdo con este señor Enrique Peñalosa, que es un hombre de empresa, que fue alcalde 2 veces de Bogotá, que aspira a la presidencia. No es mi candidato, porque yo no tengo todavía ningún candidato. Eh, pero eso sí es cierto, la hoja de vida de quien va a ser alcalde, concejal, gobernador, diputado, presidente, y para una empresa la hoja de vida es importante, juega un papel fundamental, de eso no hay que dudar. Y, y eso lo reitera hasta el final de, de, de su extenso reportaje, pues que es bueno leerlo. No digo yo que para que lo sigan, sino en ese aspecto que yo quiero recalcar. Yo no quería meterme en el momento actual porque en este momento los criterios están muy apasionados y hay mucho problema y confusión. Aquí en este momento, a rato uno puede decir como con Rafael Núñez, que inmortalizó su letra del himno nacional, pues porque todos los días lo tenemos que oír. Le puede decir, o confusión o caos, pero en realidad no tanto. El país ha vivido casi siempre en caos. Y cae todos los gobiernos. Tal vez un gobierno que estuvo como con calma fue el de Misael Pastrana Borrero por una razón muy sencilla, porque se terminaba el Frente Nacional y entonces los partidos políticos quedaron libres, y ahí sí se iban a agarrar a pelear. Pero, pero, pero hicieron una reforma que dijeron que el presidente que seguía, aunque se acababa la alternación, sin embargo tenía que compartir el poder con el otro partido. ¿Y qué pasó? Pues que amarraron a López, afortunadamente, y el presidente no pudo cumplir con todo lo que pensaban. De modo pues que eso es lo que quiero yo significar, que con base en lo que uno ha visto en la historia, la hoja de vida del candidato es importante. Y si uno examina su hoja de vida, más o menos sabrá cómo será su gobierno. Porque ese es un hombre que es tibio, que en realidad no tiene un temperamento fuerte para emanar este país. Ello es duro. Vean lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela, pues, el problema es muy grave. Y prácticamente América Latina ya queda en poder prácticamente de lo que decida el presidente de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que quería decir en el día de hoy y recalcar sobre lo que dice este presidente, ¿no? Muy importante, y lo encuentran en el periódico El Tiempo del día lunes 24 de noviembre, reciente, y porque ahora están saliendo una cantidad de artículos sobre los aspirantes. Ahí ha salido la de Cepeda que va adelante con su candidatura, pero ahora hay problemas con ese grupo, pues, que se van a presentar para ver por el tema de la consulta, porque a raíz de problemas de que como que sancionan a, al que dirigía la campaña del presidente Petro, pues se ha enredado ello. Entonces, para terminar esto, los colombianos, si en realidad quieren un país que avance, quieren un país en paz, pues deben de buscar, en primer lugar, qué son los candidatos, qué han hecho por Colombia, cuál es su hoja de vida, cuáles son las reacciones que ha habido, y en esa forma puede que para la elección de presidente ello ocurra sin ningún problema. De resto, todo lo demás es mentira. Y vuelvo y repito, la hoja de vida es muy importante y a nadie deberían nombrar sin previamente haberla examinado, porque por el hecho de nombrar gente que ha cometido delitos como robos, incendios,
etcétera, eso va a perjudicar inmensa al país, y no solamente en el cargo de presidente, de gobernador, de diputado, de alcalde, de concejal, de todos los cargos. En la empresa privada a nadie meten sino haberle examinado muy bien. Y la mayor empresa que tiene el país es nuestra patria, que debe tener un candidato que se ajuste a los patrones de una hoja de vida limpia, productiva, responsable. Así debe ser. Y por eso hoy hice una excepción a mi programa, que lo continuaré, porque esta entrevista sirve para ello, para exigir examinar la hoja de vida, que sí es importante. Y en el caso de Abelardo de la Espriella, el doctor Abelardo de la Espriella, ya hubo otro precandidato que dice pues que hay ese problema. Eso lo sostiene él. Y yo no lo he inventado. Lo pueden encontrar en El Tiempo del 24 de noviembre. Bueno, buenas noches.